Bueno, hay que tener en cuenta que yo soy profesor universitario y entonces ya esa faceta de explicar las cosas, pues bueno, pues digamos que es lo que más me ha motivado a no solo encerrarme en mi propia aula con mis propios alumnos, sino en bueno, hacer ese esfuerzo de contarlo a la sociedad, ¿no? Pero en realidad todo esto se retrotrae curiosamente a la que pudo ser la pandemia de gripe del año 2009, ¿no? Mi línea de investigación es bacterias patógenas, en concreto yo trabajo con una bacteria que se llama Brucella, y en aquella época recuerdo que me empezaban a preguntar sobre la gripe aviar, el virus de la gripe, y entonces yo algunas veces contestaba, no, mi área de trabajo es específicamente esta bacteria, ¿no? Y ahí me di cuenta que estaba perdiendo una oportunidad de oro de poder explicar bueno, mi área de conocimiento, que es la microbiología, a la sociedad, ¿no? Y desde entonces bueno, decidí que iba a dedicar parte de mi tiempo a estudiar otros temas relacionados con la microbiología, no exactamente con mi área de investigación, sino con la microbiología en general, para explicarlo a la sociedad. Pues porque es la manera en que la sociedad al final, y al final de este proceso los políticos, valoren la ciencia, ¿no? La ciencia no es un gasto, la ciencia es una inversión. Y eso yo creo que en la pandemia la sociedad nos hemos dado cuenta, ¿no? Invertir en ciencia es invertir en futuro, es invertir en desarrollo. Una sociedad que esté mejor formada desde el punto de vista científico es más crítica, es más libre, es más democrática, es menos manipulable. Por lo tanto, la formación científica de la sociedad es un valor muy importante, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha sido un papel fundamental, ¿no? Porque además hemos asistido por primera vez a la coincidencia de una pandemia, las redes sociales, un mundo globalizado también en el tema de la comunicación, y eso ha generado lo que se ha denominado una infodemia, una pandemia de información, de noticias falsas, de errores, incluso a veces por personas en principio que podían, bueno, pues tenían formación científica, ¿no? Me refiero pues a médicos por la verdad, biólogos por la verdad, gente con formación, pero que ha generado realmente mucha desinformación. En un momento en el que la sociedad es verdad que necesitaba certezas, pero todo han sido incertidumbres. La propia ciencia es incertidumbre y muchas veces lo que en el proceso científico nosotros lo asumimos como que la ciencia dos pasitos para adelante y uno para atrás, lo que tú descubres lo tiene que reafirmar otra persona. Ese proceso de hacerse la ciencia es lo que también ha habido que demostrar durante esta pandemia, ¿no? Es decir, la ciencia no tiene todas las verdades, pero sí es verdad que en este momento ha sido necesario, y a través yo creo que la divulgación de la ciencia, pues hemos conseguido bueno, contar lo que sabíamos, a veces lo que no sabíamos, que también hay que contarlo, con transparencia y con rigor, ¿no? Yo creo que el papel de la divulgación de la ciencia y de la comunicación de la ciencia en esta pandemia ha sido fundamental, ¿no? Bueno, probablemente el intentar compaginar bueno, pues, el rigor científico con, en parte, con, bueno, pues, que llegue a la sociedad, ¿no? Chesterton solía decir que divertido no es lo contrario de serio, es lo contrario de aburrido, ¿eh? Y podemos hacer la ciencia bueno, más atractiva sin perder rigor para que llegue a la sociedad, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto de la comunicación, combinar el rigor con el llegar a transmitir a la sociedad esa pasión. Yo creo que, y para eso yo creo que es fundamental el contar historias. A la gente lo que quiere es conocer los hechos científicos, pero a través de una historia, contarle a través de una historia, porque las historias es lo que al final a la gente le llega, ¿no? Y en el que seas capaz de explicarle lo que está ocurriendo ahí desde el punto de vista científico, pero siempre contando una historia, contando una experiencia, ¿no?
Yo creo que la cercanía, sin perder el rigor, la cercanía con la sociedad y siempre contando, yo creo, contando la verdad, contando la transparencia. La transparencia muchas veces es decir todo lo que sabes y también lo que no sabes, ¿eh? Intentando transmitir confianza. Muchas veces en la divulgación de la ciencia lo que tienes que decir es esto no lo sabemos, ¿eh? Pero te puedes acercar con algunos datos, ¿no? Pero yo creo que si unimos confianza, unimos transparencia y unimos rigor, ahí sale una buena fórmula para la comunicación de la ciencia. Bueno, pues quizá con lo primero que empecé y que es lo que ha dado lugar a todo lo demás, ¿no? Que es el blog, ¿no? Yo llevo un blog que se llama Microbio, en el que, bueno, cuento noticias, curiosidades sobre el mundo de los microorganismos, de las bacterias, de los virus y de la ciencia en general, y que a mí me ha servido, también lo utilizo mucho en docencia, porque muchas veces es explicar determinados artículos o determinadas noticias que vienen sobre el mundo de la microbiología, de los virus, de las bacterias, de los parásitos, de las vacunas, de las pandemias también. Y a través del blog, pues, bueno, pues es como comencé y luego he ido, digamos, diseminando todo ese conocimiento a través de las redes sociales, eso dio lugar a varios libros, etcétera, ¿no? Pero, digamos, la niña de mis ojos es el blog, la divulgación de la ciencia. Bueno, a mí me hace mucha ilusión haberlo compartido con gente tan, bueno, de tanto prestigio y estar al lado de ellos, ¿no? Yo ahí me siento muy pequeñito a su lado, ¿no? Pero sí es verdad bueno, que creo que es reconocer, bueno, pues esa actividad que hemos tenido durante todos estos meses, en la medida cada uno de nuestras posibilidades, porque cada uno tiene un perfil muy diferente, ¿no? Pero yo creo que todos hemos intentado intentar explicar lo que conocíamos de la pandemia en ese momento, más que todo porque era una necesidad de la sociedad necesitaba tener esos conocimientos y que esos conocimientos a veces no llegan a través de una rueda de prensa, sino que tienen que llegar de una manera accesible, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los perfiles de los que hemos sido galardonados, aunque son distintos, sí que hemos intentado acercarnos a la sociedad en este momento tan duro, tan crucial, ¿no? Bueno, probablemente desaparezcamos del prime time televisivo, ¿no? Porque una cosa son los medios de comunicación, donde la noticia es lo que está ocurriendo en este momento y luego ya no es noticia, lo que hoy es noticia, dentro de 2 días ya todo el mundo se ha olvidado, los medios se han olvidado, cosa que tampoco está mal, porque querrá decir que habremos pasado la pandemia y entonces podremos volver también al trabajo de laboratorio o a contar otras historias y a divulgar otras áreas del conocimiento, ¿no? Con lo cual yo creo que es positivo, ¿no? A ver, yo creo que en España llevamos ya años viviendo lo que yo creo que es una edad de oro de la divulgación de la ciencia y de la comunicación científica, porque hay cantidad de personas, de científicos, de profesores universitarios que dedican parte de su tiempo a la divulgación de la ciencia. Cada vez hay más programas de radio, algunos programas de televisión. Cada vez es verdad que hay más editoriales, más libros que nunca, que cuentan cosas de divulgación de la ciencia, con lo cual yo creo que estamos viviendo antes de la pandemia me refiero, una edad de oro, ¿no? Y que quizá esto de la pandemia, bueno, pues lo ha puesto más de manifiesto, ¿no? A mí me gustaría pensar, pero ya veremos, ¿no? Bueno, que esto suponga, bueno, que al menos una continuidad en estos temas de la comunicación de la ciencia y de la divulgación de la cultura científica, porque nos hayamos dado cuenta de que eso es importante, es una área importante también en la sociedad, ¿no? Es decir, lo que algunos, bueno, pues proponemos que la ciencia también es cultura, ¿no?
yo creo que es un reconocimiento bueno, pues muy importante, ¿no? Para mí, bueno, pues lo valoro mucho y lo agradezco muchísimo, y sobre todo en compañía de gente tan importante, ¿no? Yo creo que han sido meses muy duros, y es un reconocimiento, bueno, a ese tiempo que hemos dedicado, muy intenso, a estudiar y a explicar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y ha sido el monotema también muchas veces de nuestro trabajo y de nuestra divulgación, ¿no? Por lo tanto, es un premio, yo creo que, bueno, pues muy importante. Es la primera vez que BBVA CSIC otorga este premio de comunicación de la ciencia, y bueno, el que sea el primero también es un gran honor, ¿no?